We're on the edge. Are you awake for a new birth, for a new day? Why don't you see that I can't cry? I wept so much and now I'm dry. I know I'm leaving home. Oh Lord, I'm leaving home. I know I'm leaving home. Oh Lord, I'm leaving home. The sickness is not unto death. You're blind to see, I need your faith. My love will light the darkest place. Across all time, beyond all space. Hola, buenos días. Un segundo que cierre esto, vale. Feliz lunes a todos. Espero que tengáis una semana maravillosa. Además es puente esta semana, creo que es miércoles y viernes es festivo, o sea que pinta bien a nivel de laboral. Y bueno, aquí el tiempo que hace es de lluvias intensas, pero vamos, está precioso. Esto es una foto de ayer por la tarde y luego os pongo unas fotitos del día de hoy para que veáis al final del stream. Hoy quiero hablar sobre la naturaleza de la mente, el poder de la mente, de dónde surge, ¿no? Según los escritos, y me parece súper interesante analizarlo porque yo creo que da muchas claves a nivel de reflexivas y un poco como esa creación, ¿no? De la mente, ¿no? Espera un segundo, que es que tengo aquí el noise gate y para mí como que es un poco brutal. Vale, lo voy a quitar. Es que se escucha un poco fuera, pero bueno, yo creo mejor porque si no de otra manera se va cortando, entrecortando y tampoco se escucha mal igualmente el audio hoy. Vale, un segundito, a lo mejor le meto un poquito más aquí para darle un 15, vale. Muy bien, pues entonces vamos con esto. Pues ya te digo, vamos a mirar ciertos posts, ¿vale? De Advaita y de otros temas, y a su vez también vamos a ver en diferentes partes que he fotografiado del libro, de capítulos que hablan de eso, sobre todo de la naturaleza de la mente y del poder de la mente. Importante a la hora de ese camino que hemos tomado, ¿no? Es importante no solo en el aspecto meditativo de experiencia, que por supuesto es lo más esencial de todo, pero ese conocimiento, ¿no? Por parte de la mente que actúa como tal, ¿no? Pero bueno, ese entendimiento que te puede acercar un poco con ese punto de mirar, esa fijación acerca de la mente, si la estamos observando, estamos en esa época de observación de la mente, de lo que es, de saber qué es lo que hay detrás, del yo. Esta explicación es nutritiva y me parece que es, por mi parte, muy apreciada, y yo creo que por parte de mucha gente también muy apreciada. Y por cierto, esta semana, a ver si mañana puedo hablar acerca de la compasión. Y hago esta reflexión porque quiero hablar sobre la compasión porque realmente es algo que durante mucho tiempo yo, cuando estuve en momentos así un poco de proyectos personales, ¿no? Donde había muchísima mente y mucho ego, y realmente cuando me hablaban de la compasión yo no... Era como si hubiese un cerrazón increíble hacia ella, como era algo que no quería ver, ¿no? Y me doy cuenta cada vez más de lo importante que es y de lo esencial que es en este camino y en esta observación y en esa búsqueda del yo. Es muy importante y quería hablar de eso porque justamente es cuando te das cuenta de que repites una postura, es cuando te das cuenta que eso es lo que debes trabajar, ¿no? O que hay algo ahí que tienes que observar, ¿no? Porque tú mismo y tus palabras de rechazo hacia algo como la compasión, ya no te hablo de la compasión básica de ver un enfermo y sentir compasión, o gente que lo está pasando mal, eso claro, a nivel que lo puedes observar, te lo comenta, ¿no? Es esa compasión que es más sutil y que sin embargo es muy profunda y transformadora. Entonces, bueno, pues yo quisiera hablar de eso mañana, y eso por la mañana probablemente me ponga
hago otro stream, ya que esta semana pues probablemente el resto de días no puedo hacer nada al respecto. Porque bueno, estoy ocupado, tengo cosas familiares y luego ya es un puente largo, entonces bueno, pero sí que iba a aprovechar el día de hoy para hablar sobre la naturaleza de la mente, el poder de la mente, en base a esos escritos súper reflexivos, súper interesantes, y ya os digo, mañana quería hablar sobre la compasión y porque me parece trascendental, ¿vale? En todo este proceso. Y bueno, vamos aquí con los... Voy a empezar con unos posts y voy a empezar luego, y luego en un momento dado llegaré a los escritos de los capítulos, luego seguiré con otros posts y volveré a otros escritos de capítulos para que no sea todo tan denso, porque al ser escritos es más complejo que los posts. Pero no, sin embargo, es para mí lo principal del stream de hoy, ¿vale? Es hacerlo de esa manera y que lo podáis observar. La imagen es de ayer, de la foto que he puesto ahí, del atardecer, que era una preciosidad. Bueno, pues vamos allá. Esto es un post un poco acerca de... Ahora veréis que va un poco la mente, la ansiedad, la depresión. Siempre cojo posts que van saliendo, estos que me llaman la atención, pues se van mezclando un poco, pero bueno, he intentado meterlos todos en un grupo. Esto dice: nadie puede decirte quién eres más que tú, la puerta se abre hacia adentro. Eso es esencial en nuestro camino, es esencial y es de un ejercicio de responsabilidad importante el entender que esto es un proceso absolutamente individual, en el cual nadie tiene que, en un momento dado, o sea, te pueden guiar personas, por supuesto, pero es una cosa absolutamente, lo que he dicho yo, personal, única e intransferible. Es muy importante a nivel de todo, incluso a nivel de cualquier cosa que te pueda suceder en el cuerpo externa. No hay nadie que se conozca mejor que tú, ¿vale? Y no puedes dar esa potestad a los demás sin pasar por ti, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Es la responsabilidad, es un ejercicio de responsabilidad hacia uno nuestro y hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro, lo que es el ser cuerpo-mente, ¿no? No es algo que no haya hablado anteriormente y que bueno, simplemente lo pongo aquí como en principio, este segundo, porque siento todo el tiempo que hay una mejor manera para vivir. Y el universo no es una respuesta, ¿no? Porque la hay, ¿no? Mirando hacia adentro, ¿no? Es que la hay. Es que yo creo que todo el mundo tenemos... Si nos hicieran la pregunta de forma instintiva, contestaríamos que es que la hay. La hay. Mucho mejor de lo que tenemos, o mucho mejor de lo que aparente que podemos conseguir, o de las satisfacciones que vamos buscando. Es que la hay, ¿vale? Y eso es lo que nos mueve realmente, ese deseo de que haya algo mejor, porque lo sabemos, ¿no? Otra cosa es cómo estemos buscando, hacia qué camino nos dirijamos, si está teniendo resultado en nuestro finalizar, o sea, terminar o trascender el sufrimiento, ¿no? Eso es un poco como lo evaluaríamos, si realmente somos más felices o tenemos una vida más acorde, o si sufrimos menos que antes, ¿no? Mirando hacia adentro, muy importante, ¿no? Ya otra cosa es la forma de mirarlo, pero ya simplemente el cambio, el camino hacia, es positivo. Esto es un post que vi ayer que me llamó la atención. No es algo que no supiese, simplemente pues lo pongo, ¿no? La venta de antidepresivos crece un 40% en 10 años. Y decía algo, había otro post que no quería poner más, que, bueno, pues este tipo de cosas que es importante trabajar para que estas cosas no sean así. Y eso, desde el punto de vista del camino, mirando hacia adentro, del camino espiritual o un desarrollo personal, esto es muy importante. Y sobre todo para trascender todas estas cosas que lo que crean es sufrimiento, y en el fondo es ego lo que crea todo este sufrimiento, ¿vale? Ansiedades, depresiones, de verdad que detrás de todo ello se encuentra un ego desmesurado, en descontrol, un cataclismo de pensamientos en el cual además está arraigado el yo soy esos pensamientos, con lo cual, bueno, pues de verdad que todo esto se trabaja desde el conocimiento de uno mismo y desde el enfoque hacia el interior y hacia observar lo que uno realmente es, con preguntas básicas que uno se haría y que no te las pueden contestar en ningún lugar, ni en Wikipedia, ni en ninguna parte sabe esas respuestas excepto tú y, bueno, y por supuesto lo que vayas encontrando y la fe en los grandes maestros o personas que han podido trascender todo esto o comprender la naturaleza de lo que somos, ¿no? ¿Vale? Vamos allá con... Espera, siguiente. No va de esto, ¿vale? El texto, pero los tenía ahí, los quería poner. Esta es otra foto más de lo que es... simula lo que sería un estado de ansiedad, de depresión, ¿no? Es un jolgorio de pensamientos, ¿no? Y sobre todo ese arraigo de que yo soy esos pensamientos, ¿no? Entonces, claro, te empiezan a descontrolar, ¿no? Y mi trabajo personal o mi camino
viene de ahí y viene del yo, mi camino de despertar, ¿no? O mi camino personal de crecimiento personal o de conocimiento hacia lo que soy, ¿no? Pero sobre todo es de entender que va más allá de eso, va hacia todo el mundo, ¿no? Es como la gran pregunta cuando estás en un estado así, es decir, oye, soy el único, no. Como tú, hay un montón de personas pasando en este momento, es un sufrimiento del mundo, ¿no? No sé, es un cambio de perspectiva y un cambio que te transforma realmente, ¿no? Y es ahí, por eso quiero hablar mañana de la compasión, porque tiene mucho que ver con todo esto. ¿Vale? Y vamos con el primer texto de Yoga Vasikta del capítulo, ¿vale? Que llega hacia habla de... espera, es este no. Espera, no, además lo he quitado, se llama pasada. Un segundo. No, este no es, y lo he metido para arriba, luego lo tendré que buscar. Bueno, este de aquí. Nacimiento del Jiva y poder de la mente. ¿Vale? El Jiva es eso, ese yo individual, ¿no? Vamos a ver cómo se crea, ¿no? Y poder de la mente según el Yoga Vasista. La conciencia individualizada o mente posee sus propios poderes, como cada fruto tiene su propio sabor. O cada ola es diferente al resto de olas, pero pertenece al agua, ¿no? Esta conciencia se manifiesta primero como un cuerpo sutil y cuando crece aparece como un cuerpo material, ¿no? Es decir, primero surge la mente, primero surge la conciencia individualizada, ¿no? Y que tiene sus propios deseos, ¿no? Porque mismamente la propia conciencia pura tiene el deseo de transformarse y cuando empieza a aparecer todo este tipo de cosas, que es un proceso posterior, que ya lo vimos en unos textos anteriores de cómo se producía el todo desde la totalidad de la conciencia pura, pero todo era conciencia pura. Después de la mente surge el cuerpo material. Después de la reflexión o del pensamiento puede surgir densamente y materialmente. La conciencia individualizada, cuyos poderes están todavía en tu estado sutil, se conoce como jiva o alma individual, ¿vale? Esto es lo que sería el alma, ¿vale? Directamente. Cuando cesan estos poderes imaginarios del jiva, el verdadero Atman resplandece como el Ser Supremo. Cuando cesa esa ilusión aparece el Ser Supremo. Sin ni yo existo ni existe nada en el universo. Todo esto no es nada más que conciencia infinita. Es importante entender eso. Todo es conciencia pura. Y de ahí surgen todo lo demás, ¿vale? No, lo otro no tiene una individualización propia, no tiene un carácter personal ni nada posterior. Simplemente surge de ahí, surge esa ilusión. Es importante eso, entenderlo, ¿vale? Ni yo existo ni existe nada en el universo. Todo esto no es nada más que conciencia infinita. Del mismo modo que aquellos jóvenes estaban materializando sus ilusiones, el mundo no es más que una ilusión basada en la conciencia infinita. Lo de los jóvenes habla de 4 chicos que empiezan a imaginar que son los creadores y acaban creando los mundos, ¿no? Es algo así, ¿no? Del mismo modo. El deseo mantenido de los hijos de Hindú, que son los 4 hijos que os comento, les proporcionaba la sensación de ser los creadores del universo. Lo mismo que ocurre a mí y a ti y a todos nosotros por igual. Pensamos por nuestros deseos que podemos alcanzar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y se hacen realidad y reales, ¿no? Nuestra mente, ellos consiguen crear esos universos, pero esos universos son irreales en el fondo, no tienen ninguna materia y son conciencia pura, ¿no? Nuestra mente, conciencia individuada, está creando constantemente el mundo en el que queremos vivir. Es decir, nosotros, aquí te dice que al final todo lo que ves, o todo lo que eres, o todo lo que hay alrededor, eso lo creas tú. Por eso siempre dicen, transfórmate dentro y transformarás el exterior, ¿no? Nosotros, de forma educada, y por la forma que nos ha educado y lo que nos han dicho, lo que vemos y observamos, queremos cambiar el exterior, ¿no? Cuando nos gusta, ¿no? Y sin embargo aquí te está dando la explicación de por qué tú eres el que lo creas todo, entonces eres tú el que te tienes que transformar interiormente para que lo exterior pueda transformarse, ¿no? Es otro punto de mira. Y te pone en el que queremos vivir. Noción esencial de Vedanta Advaita que sustituye la imaginaria creación del mundo por la creación mental individuada, ¿vale? O sea, que esto es del Advaita, ¿no? De que tú creas tu propio mundo, ¿no? Es un pensamiento decisivo para entender el idealismo sui generis. La pura e infinita conciencia piensa que ella misma es el jiva y la mente. Y entonces cree que tiene un cuerpo. O sea, hay un proceso en el cual al observarse y ve el jiva y la mente, que ella es la jiva, o sea, es lo que nos pasa realmente. Nosotros somos y en un momento vemos la mente, observamos y pensamos que somos eso, que somos la mente. Hay un yo soy Santiago, yo soy tal persona, ¿no? Entonces se produce eso, ¿no? Pero produce una mirada de reflejo de la propia consciencia y se lo cree, entonces se cree el jiva. Cuando esta fantasía onírica se prolonga, siente este largo sueño como si fuera la realidad. Un poco como la película de Origen, ¿no? En un sueño, o como los sueños, que cuando estamos durmiendo pensamos que son reales, luego te despiertas y se evaden, ¿no? Esta imaginación es a la vez real e irreal.
Parece ser real porque es percibida como tal, pero es irreal por su contradicción inherente, porque en realidad es consciencia pura, no hay un ser individualizado, no hay nada dual o separado. La mente solo es consciente a causa de la conciencia, ¿vale? Esto más grande. Pero contemplada como algo independiente de la conciencia, e inconsciente e ilusoria. Cuando se produce una percepción, la mente toma el papel de objeto percibido. Pero no existe el objeto con independencia de la conciencia. Del mismo modo que si pusiera que la pulsera se ve como tal cuando es percibida, aunque su única verdad existente es el oro, es el material de que está construido. O sea, tú lo ves como dividido, como separado, o como un ente individualizado, pero en realidad no está separado de lo que es el todo. No hay esa separación, nunca la ha habido. El mundo solo es Brahman, incluso cuando aparece como cosas inertes. Solo es conciencia. Todos nosotros, desde yo mismo hasta la roca más pesada, somos indefinibles, ni verdaderamente inertes ni verdaderamente conscientes. Entre dos cosas radicalmente distintas no puede haber aprehensión ni contacto alguno. La percepción solo es posible cuando hay semejanza entre el sujeto y el objeto. Con respecto a los jivas o almas individuales que son indefinibles y de existencia no cierta, los términos inerte y consciente solo son palabras sin sentido. Desde el punto de vista de la mente, el objeto se toma como consciente y el objeto como inerte. ¿Vale? Ahí es claro, la separación, tú observas y estás en ti con algo que estás observando. De ese modo, el jiva no puede renunciar a su ilusión de actuar sobre los objetos. Súper importante eso. De ese modo, el jiva no puede renunciar a su ilusión de actuar sobre los objetos, pero esta misma dualidad es una creación de la mente. Es solamente la mente la que la crea. Cualquier situación actual en la que estés, puedes estar, imagínate, si no hay mente, no hay nada. Es la mente cuando empieza a focalizar, cuando empieza a concretar, a conceptualizar. Pero esta misma dualidad es una creación de la mente, una mera ilusión, una alucinación, y no podemos determinar con certidumbre que tal alucinación exista o no exista. La infinita conciencia es lo único que es. Cuando no se percibe la razón de esta ilusión y división del sujeto, el objeto surge el falso, cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del objeto, del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Entonces aquí surge el ego, ¿vale? El ego, el famoso ego, que es realmente la ilusión que nos lleva al sufrimiento, ¿vale? Es en este momento, ¿no? Cuando la infinita conciencia es, cuando está en esta dualidad es una creación de la mente, una mera ilusión, cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Pero cuando la mente indaga la naturaleza de ese ego, aquella división desaparece, se produce la realización de la conciencia infinita y alcanzamos una gran felicidad, el gozo, ¿no? Vale, te está hablando de cómo se produce y cuál es la solución. Es la observación del ego. Observa ese ego, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Porque tú lo llamas yo soy, ¿no? Eso es un poco, te está dando la clave de cómo puedes, con la observación o entendiendo la naturaleza de ese ego, vuelves otra vez a lo que eres realmente, a lo que estás a situarte correctamente en la posición de la mente, de observar la mente, pero sabes que todo viene de la conciencia pura, ¿no? Y alcanzamos una gran felicidad. Vasista preguntó entonces a Brahma: Señor, ¿cómo es posible que la maldición del sabio afectara solamente al cuerpo del joven Indra y no a su mente? Si el cuerpo no es diferente a la mente, la maldición debería haber afectado también a la mente. Por favor, explícame con claridad si su mente fue o no fue afectada. Fíjate, porque muchas veces, claro, tú tienes una emoción, o sea, tú piensas una cosa y rápidamente hay una respuesta en el cuerpo, ¿no? Una emoción, un montón de cosas, ¿no? Pero aquí simplemente le está diciendo que, oye, que si el cuerpo y la mente son lo mismo, que es lo que decimos cuerpo-mente, ¿por qué el cuerpo no es por qué la maldición solo le afecta al cuerpo y no a su mente, ¿no? Y entonces aquí es cuando va a dar una descripción de lo que es la mente y el cuerpo, porque hay una gran diferencia, aunque sea cuerpo-mente, ¿vale? A lo que el creador Brahma respondió: Querido amigo, en el universo todos los seres encarnados, sin excepción ninguna, incluso yo mismo, poseemos dos cuerpos. El primero de estos es el cuerpo mental o linga sarira, que actúa con enorme rapidez y sin descanso. O sea, que es muy rápido. El segundo cuerpo es el cuerpo de la carne y el hueso, el cuerpo en sí material. O stula sarira, que no actúa realmente, aunque parece hacerlo, pues es insentiente e inerte. Él no actúa, ¿vale? Solo este último está sujeto a las maldiciones, a las bendiciones y a todo tipo de atracciones y repulsiones. Es estúpido, impotente, débil y mudadizo, como una gota de agua
que se resbala sobre la hoja del loto y está sujeta a su destino y a todos los factores externos. Sin embargo, la mente o cuerpo sutil, aunque parece estar condicionada como él, es realmente independiente. Ahí radica la diferencia. Cuando esta mente, aparte de ser rápida, no tiene nada que ver. Cuando esta mente indaga sobre sí misma, con confianza y obstinación se pone fuera del alcance del sufrimiento. O sea, el cuerpo va a sentir, por ejemplo, dolor, ¿no? Pero la mente no tiene por qué sentir, o sea, puede observar es distinto, ¿no? Y se pone fuera del alcance del sufrimiento. Cuando se esfuerza intensamente, consigue con toda seguridad el fruto de sus esfuerzos. El cuerpo no. El cuerpo físico no realiza nada, solo el cuerpo mental o sutil obtiene resultados. Tiene lógica. El brazo con que abrazamos a la esposa es el mismo brazo con que abrazamos, supongo que será a los hijos, ¿no? A ver. Abrazamos a la hija. Cuando la mente permanece constantemente en este cuerpo sutil, es pura e inmune al efecto de las maldiciones. El cuerpo puede caer en el fuego, en el lodo, ser quemado o pisoteado, pero la mente solo experimenta aquello en lo que piensa. Eso es lo que demostró el joven Indra. Solo experimentas lo que piensas, solo creas lo que piensas. Eso es lo que tiene, esa es la mente. Y el cuerpo no. Aunque haya cuerpo-mente y tenga una repercusión en el cuerpo, pero la mente funciona de otra manera, ¿no? O sea, es importante encontrar el contraste entre los dos, ¿no? También fue demostrado por el sabio Digatapa cuando cayó en un pozo mientras reunía materiales para realizar un rito religioso. En el interior del pozo practicó el culto mentalmente y consiguió los frutos del rito como si lo hubiera realizado físicamente. Los 10 hijos de aquel santo también fueron capaces de conquistar la naturaleza del creador Brahma por su esfuerzo mental, si yo mismo pude impedirlo. Ni las enfermedades físicas y mentales ni las maldiciones afectan a la mente, que se concentra en el ser, como una flor de loto que cae sobre una roca, no puede partirla en dos mitades. Por consiguiente, debemos esforzarnos por conseguir que la mente recorra el camino adecuado y que el ser camine por el sendero de la pureza. Yo me lo tomo como algo... Lo importante es el trabajo, es la mente, es ahí donde hay que focalizar, no es el cuerpo, ¿vale? Si la mente funciona, todo funcionará, el cuerpo tendrá su repercusión. Es decir, nosotros nos focalizamos en este mundo en el cuerpo continuamente y cuando hay una penuria o hay una dolencia estamos focalizando ahí, además queremos subir de ahí, buscamos las formas, pero no hay... Lo importante no es ello, porque lo que crea el sufrimiento al respecto de una dolencia o algún problema del cuerpo es la mente. Ahí está el trabajo, ese es el punto, es ahí donde hay que encontrar las herramientas para poder trascender el sufrimiento. No está en el cuerpo es una cosa que se va y viene y que está en continuo cambio. La mente también, pero es justamente la que podemos transformar porque es la que va a crear el sufrimiento. El dolor es inevitable, ¿no? Dice, lo que la mente contempla se materializa al momento. Todo lo que contemplamos no es externo a nosotros, lo estamos creando. Lo que la mente contempla se materializa al momento. Por una intensa contemplación de la mente podemos producir un cambio radical en nuestro interior y curarnos de la defectuosa visión que nos hace ver ilusiones objetivas como algo real. La mente experiencia como cierto lo que ella misma ha construido. Construye eso y creemos que eso es lo real, lo que vemos externamente, el muro que está enfrente, el micrófono que tengo delante, todo esto. Y en realidad es una cosa que sale de la mente y que está creada y es ilusorio, ¿no? La mente experiencia como cierto lo que ella misma ha construido. Un hombre que está sentado a la luz de la luna puede sentir un calor intenso. Y otro que está abrazándose bajo el sol puede sentir fresco y ventilado. Ese es el misterioso poder de la mente, ¿no? Puedes estar en una situación horrible y estar tranquilo y en calma y incluso feliz en algún momento, sonriente, fíjate. O puedes estar en un momento de supuesta felicidad y estar con un ataque de ansiedad. Esto es lo que Brahma me confió hace mucho tiempo y yo te repito a ti, querido Rama, para que puedas conseguir la liberación. Mientras el Brahman indiferenciado penetra todas las cosas, todo se halla en ese estado indiferenciado no manifestado. Cuando por su propia voluntad se condensa, nace la mente cósmica. En esta mente surge la intención de existencia de los elementos sutiles, que es el ser cósmico conocido como Brahma, el creador. Por tanto, este creador no es otro que la mente cósmica. Este creador Brahma, que ve en su mente todo lo que quiere ver, porque su naturaleza es la conciencia. También produce la ignorancia, o avidya, como principio diferenciador del universo y por su culpa confundimos el ser con el no ser. Con el velo de la ignorancia el Creador ha producido este mensaje para dar la sensación de que está lleno de criaturas.
Vemos y vemos muchas y entonces pensamos que está lleno, separado de nosotros. A causa de ello, aunque todo el universo no es nada más que conciencia, parece estar repleto de criaturas formadas por partículas, moléculas y átomos. Y esto voy a hablar en los siguientes capítulos al respecto de esas criaturas en concreto, cómo se van formando, ¿no? O de dónde viene todo ese proceso. Todos los objetos y sustancias de este universo, querido Rama, han surgido del absoluto Brahman, como las olas han surgido necesariamente del agua que las penetra y envuelve. En este universo increado, la mente del creador Brahma se percibe a sí misma como el sentimiento de ego o ahamkara. Y en ese punto la mente cósmica se convierte en creador del universo. Cuando creas ese mismo ego, produce ese creador del universo. El poder de esa mente cósmica se manifiesta como las distintas fuerzas del universo. En esta mente se manifiesta un número infinito de criaturas diversas que son conocidas como los distintos individuos o jivas. ¿Vale? Aquí es donde se crean todo el juego de jivas, ¿no? Cuando estos jivas surgen en el espacio infinito de la conciencia, que conocemos como chitakasa, parecen estar compuestos de elementos y entran, termino, ya queda un pequeño párrafo de esta primera parte, pequeñito, espera, está aquí, en los cuerpos por la apertura del prana, formando la semilla de todos los cuerpos animados e inanimados. De este modo se producen los nacimientos individuales de forma accidental por el contacto de diferentes propiedades que creemos se relacionan por la ley causa y efecto, aunque en el fondo son como el cuerpo que vuela de la palmera y el coco que se desprende simultáneamente de su copa. La causa real de estos contactos y nacimientos solo es el deseo. Nosotros vemos se cae de repente un coco o sale un pájaro volando y se cae un coco y decimos causa-efectos porque se ha caído el coco porque el pájaro ha salido. Y no. Eso es una coincidencia. Esto es lo que te están diciendo. Lo mismo que es una coincidencia que nazcan y ser otros seres individuales. Simplemente proviene del deseo de que se haga. Esa es la clave, el deseo. La misma conciencia pura, todo esto, según ellos comentan, se crea es por el propio deseo de observación, de conciencia, ¿no? Al ser conciencia se quiere mirar a sí mismo, es un reflejo del sí mismo. Así es el bosque que conocemos como mundo, querido Rama. El que corta sus raíces como el hacha de la investigación del yo o Atma Vichara, se libera para siempre. Algunos llegan muy pronto a este conocimiento, otros tardan largo tiempo en conseguirlo. Bueno, pues esta es la primera parte, que habla un poco de cómo se crean esos jivas, esa mente, por qué se empieza, de dónde surge el ego, ¿no? Y cómo es la investigación del propio ego, vuelves a entender tu propia naturaleza y surge, y pues, trasciendes el sufrimiento. Pero es muy diferente la mente a lo que es el cuerpo, aunque estemos en un cuerpo-mente, ¿no? Con sus repercusiones, ¿no? Pero la mente es distinta, es muy distinta. El cuerpo va pasando, pero la mente, alma, ¿no? Que es lo que hablan, alma individualizada, va pasando, ¿no? De vidas en vidas, ¿no? Pero el cuerpo sí que se va cambiando, es cambiante continuamente, ¿no? Esa es la diferencia, es muy notable, ¿no? Pero eso a su vez te da la clave también de cómo puedes salir de ahí, ¿no? Bueno, vamos a volver ahora con otros posts. Sigamos aquí porque ya sé que los posts estos son largos. Y entonces, este es era el más denso, ¿vale? De todos los demás son un poquito menos densos y son explicaciones muy chulas. Vale, vamos aquí. Esto está en inglés. De Nisargadatta Maharaj, del libro de Yo Soy Eso. Date cuenta que tu mundo es solo un reflejo de ti mismo. Y deja de buscar los fallos en ese reflejo, ¿no? O tu culpabilidad en ese reflejo, ¿no? Hazte caso, obsérvate a ti mismo, ponte bien mentalmente y emocionalmente. Atiende a ti mismo, atiende a lo que, obsérvate, mira hacia adentro, ponte bien mentalmente y emocionalmente. Y entonces todo lo físico se cuidará de sí mismo, saldrá automáticamente. Es decir, es lo que estaba diciendo antes. Si la mente la tienes bien, si hay un trabajo, si hay un conocimiento, si hay un control, digámoslo así, pero sobre todo es conocimiento de cómo funciona la mente, de lo que es, y consigues entenderlo, experimentarlo. Entonces, de alguna manera, no te preocupes por el cuerpo porque es solo un reflejo de lo que está creando. Mismamente tú cuando observas, si esto es lo que está creando el cuerpo también. Entonces, tranquilo, porque todo lo físico, el estar bien físicamente, lo seguirá automáticamente de ese proceso. Si consigues estar bien mentalmente y emocionalmente, al observarte, no te preocupes, porque este cuerpo también es un reflejo de la mente, ¿no?
Esto es importante entender esto. Este es de Eckhart Tolle. El ego se lo toma todo de forma personal. Surgen emociones, te tienes que defender, pueden surgir incluso agresiones, ¿no? O autodefensa, es decir, todo eso es que te estás poniendo en modo defensivo, en modo agresivo. Y la pregunta, ¿estás defendiendo la verdad? No, y entonces contesta, no, la verdad no necesita ninguna defensa, ninguna, ¿vale? Es solo el ego el que cree que tienes que tener, o es el ego es el único que se siente que puede irse al carajo, vamos, porque realmente es algo ilusorio, está creado de ese desconocimiento de sí mismo, de esa naturaleza del ego, ¿no? Entonces te dice, no, en el fondo estos son todo palabras y pensamientos en descontrol, no conocedores de dónde surge todo, ¿vale? Entonces, y eso no y lo que realmente es, que es ese soy yo, ¿no? Soy, que soy yo soy eso, ¿no? Ese soy, o lo que conceptualmente, o sea, podríamos decir, el ser, ¿no? Observando la lucidez, eso no necesita ningún tipo de defensa, ¿no? De defenderse para nada, porque no va a ser aniquilado de ningún modo. Si todo surge de ahí, en el fondo no tiene ningún sentido ese pensamiento. Bueno, pues aquí vamos con otro. Este también es de Eckhart Tolle. Si no hubieses sufrido como has sufrido, no habría profundidad en ti como ser humano, ni humildad ni compasión. O sea, que es por ese sufrimiento, pero es porque en el fondo la vida es sufrimiento, ¿no? Como dice Buda, ¿no? En el fondo es sufrimiento es que lo puedes ver a todos los niveles, no solamente a los niveles de enfermedad o de que has perdido a alguien, sino en tu día a día, ¿no? En un estado de felicidad que estás y de repente se va y quieres volver a tener, ya surge el sufrimiento, ¿no? En los miedos de lo que pueda suceder en el pasado, del futuro, ¿no? Cosas así, ¿no? El sufrimiento está en todas partes, en todo lo que, mientras desees algo, siempre surge ese sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, y esa es la clave para realmente, esa es la clave para poder trascender todas esas cosas, ¿no? O poder empezar a la observación, en poder encontrar esa humildad dentro de ti y sobre todo poder encontrar la compasión. Eso es la clave, es el sufrimiento el que te lleva a esos estados, a ese conocimiento, a ese experimentar, ese entender, conocer y comprender todo eso, ¿no? Y sin ello no habría esa posibilidad. Pero como en el fondo todos sufrimos, todos, a todos los niveles, desde la persona que parece que está perfecto, sí, no es así. En el fondo todos buscamos lo mismo, que es un estado, es la felicidad, cada uno a su manera. Con nuestro conocimiento, con nuestras herramientas que hemos ido haciendo, pensamos que cada movimiento que hagamos, cada deseo que hacemos o cada búsqueda que realizamos está en clave de llegar a ser felices, ¿no? Ahí es donde está la clave de la motivación. ¿Cuál es tu motivación, no? Porque lo que sea tu motivación o tu deseo es donde más o menos te vas a dirigir, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde la estás enfocando, no? Quiero más dinero, quiero sanar, quiero estar muy sano, quiero ascender en mi trabajo. ¿Cuál es tu motivación, no? Vale, entonces todos buscamos eso y todos sufrimos mientras hay esos deseos y la búsqueda, y es pero es ese sufrimiento el que nos hace, ese anhelo, ese vacío, el que hace que queramos buscar o cambiar y en algún momento dado pues el buscar hacia adentro y el empezar un camino personal de desarrollo, un camino espiritual que es único, es uno mismo, ¿no? Como dije el otro día, ¿no? El camino espiritual es uno mismo, ¿no? Pues es lo que te lleva. Sin eso, no, yo personalmente no lo contemplaría, ¿no? Es por eso que estoy aquí, ¿no? Que hago o he hecho durante tantos años lo que he hecho, ¿no? Es la búsqueda de felicidad y dejar de sufrir, ¿no? Realmente, ¿no? Básicamente. Ahora es distinto, pero eso es lo que empezó todo el juego mío personal. Ha sido desde el sufrimiento, y quizás la mayor visualización ha sido desde el sufrimiento realmente, desde un estado de sufrir, ¿no? Y el poder contemplar y decir, oye, ¿qué es esto, no? Leches, tanto tiempo aquí sufriendo, ¿para qué y por qué? No lo entiendo, ¿no? Y entonces, no sé, una observación al respecto, una experiencia.
Es desde ahí que se contemplan estas cosas, es desde ahí que surgen esos sentimientos tan bonitos como la compasión. Este es de Alfred Font. La infelicidad está causada por la búsqueda de felicidad. Vamos, frase advaita, ¿eh? Porque en el fondo acabo de decir que todo el mundo buscamos ser felices, pues imagínate. Mira lo que dice, pues todos los que buscamos ser felices es lo que vamos a encontrar infelicidad, ¿no? Es así, ¿no? Y realmente es la motivación de la mayoría de los seres humanos, ¿no? Es así, es así. Buscamos ser felices y lo intentamos a nuestra manera creyendo que eso es lo que nos va a aportar felicidad. Y bueno, esta es una frase pues que te dice más o menos de la infelicidad está causada por la búsqueda de felicidad, porque realmente en el fondo no tienes que buscar nada para estar, para ser o para ni nada es mejorable, porque realmente ya eres perfecto, ¿no? En el fondo del ser. Entonces el ser ya lo es todo. Entonces de ahí viene el error y todos lo hacemos porque de alguna manera todos sentimos ese anhelo y nos ponemos en marcha, búsqueda de algo a futuro para estar en paz o de felicidad, ¿no? Alfred Font habla mucho de eso, es muy interesante y lo dice muy bien además. A mí me pareció escuchar a este hombre me ha hecho reflexionar bastante y me ha parecido muy interesante. Bueno, vamos a ver si con el último texto aquí, este está en inglés también, antes de otra parte del yoga vasista. En lugar de mirar al pensador, puedes crear un espacio entre la mente, simplemente poniendo toda tu atención y tu foco en el ahora. Simplemente con poner un foco, una atención y parar y quedarte en el ahora, esa atención produce un espacio entre la mente y entre los pensamientos. Mismamente entre pensamientos, cuando para uno y otro, también surge un espacio. Solo conviértete, o sea, ese momento presente, conviértelo, joder, no sé ni hablar castellano, conviértelo en un estado consciente intenso. O sea, dale energía, pon energía en ese estado, pero es verdad que cuando hagas eso te va a doler hasta el entreojo, porque al principio como intentas focalizar, el ego se mete por ahí, etc., ¿no? Pero bueno, dale la energía, sé consciente de ese momento con fuerza, con intensidad, de ese momento presente. Y esto dice, esto es algo muy satisfactorio que hacer, algo profundamente satisfactorio que podemos hacer. De este modo, dibujas conscientemente, o sea, mandas consciousness away from mind activity and create, o sea, mandas conscientemente o sea, produces un espacio, o sea, mandas lo que es la mente fuera, y la actividad de la mente se va de ahí, creas un espacio de no pensamiento en el cual estás en alto estado de alerta y consciente, pero no estás pensando, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Que puedes estar en un estado de absoluta alerta, de alerta pura, de conciencia, pero a su vez no estás pensando, ¿no? Y al hacer eso, pues de eso dice que la mente se va, ¿no? Y esta es la esencia de la meditación, ¿vale? Esto es un poco una descripción bastante interesante y conceptual de lo que es una meditación y lo que cuando meditamos para encontrar o para observar la mente o para observar cómo sucede o cuáles son la realidad de la mente, cómo funciona, ¿no? Cómo de real es, cuál es la esencia de ella, encontramos aquí al hacer ese tipo de meditación y cómo y por qué surge de esa manera, ¿no? Y qué es lo que buscamos. Algo a mí realmente esto no me lo habían, cuando yo hice meditación no me lo explicaron. Yo realmente, ya te digo, cuando empecé meditación al principio, cuando era joven, realmente no sabía que tenía que buscar y si me lo habían dicho, de verdad que no lo entendía, no caía en ello, no es algo que me atrapase porque no lo reflexioné. ¿No? Pero ahora lo entiendo muy bien y creo que esto puede ser muy útil para la gente que quiera meditar, saber por qué medita, entender un poco qué es lo que es la meditación y por qué lo hace o por qué se recomienda hacer ese tipo de cosas en la hora de observar y de conocerse uno mismo, ¿no?
pues ya te digo, focalizar en el momento ahora, que va a crear un espacio en el cual la mente va y en el cual vas a estar sumamente en alerta y consciente de lo que estaba sucediendo, pero no hay pensamiento detrás. Y eso es la esencia de la meditación, porque te va a permitir experimentar eso. Y eso lo tienes que experimentar, no vale aprendérselo de memoria, ¿eh? Y saber que eso es así. Vale, vamos con el segunda parte de Yoga Vasista con respecto a la naturaleza de la mente, al poder de la mente. Está aquí, es la que puse antes, perdona. Que era esta, va, K, ¿por qué no? Está así, K, vale. Estos son 2 hojitas. Identidad del agente y la acción. La acción y el agente surgen espontáneamente en el ser, como la flor y su fragancia. Solo el ignorante ve la creación de los jivas como algo real, igual que ve el agente del cielo de color azul. Igual podemos afirmar que los jivas nacen del Brahman, como sostener lo contrario. Ambas ideas carecen de sentido. Vale. O sea, igualmente el color azul que vemos no es real, ¿vale? Y pues igual que es la creación, así el ignorante ve la creación de los jivas como algo real. Recordemos que los jivas es esa mente individualizada, ¿vale? Que puede crear el mundo externo, pero que a su vez que se cree individualizado o dual o separado, pero en el fondo proviene de la consciencia misma, pura y misma, ¿no? Porque hay una sensación de ilusoria que la atrapa, o sea, que realmente hay no, cuando llama aquí ignorante es eso, esa reflexión que no es capaz de darse cuenta de su verdadera naturaleza y surge el ego, ¿no? Este dualismo solo se plantea provisionalmente a efectos didácticos, porque después de decir que los jivas han surgido de Brahman, el maestro puntualiza que el efecto no es diferente a la causa, y por tanto los jivas no son distintos del propio Brahman. Lo que acabo de decir, que al final su naturaleza es la misma, pero estamos hablando a nivel conceptual, ¿vale? Hay una conceptualización de la experiencia en sí, ¿no? O de describir qué es la mente o describir de dónde viene el ego, ¿no? Este es el regalo del libro. Los seres parecen efecto de Brahman, como la fragancia parece efecto de la flor, y vuelven a Brahman como la primavera, se une al verano y forma un todo indistinto con él. Cada especie de ser posee un tipo de acción o conducta determinada. Solo la ignorancia de su naturaleza esencial impulsa a los jivas a sucesivos nacimientos que les conducen a diferentes acciones. Por hecho que es la mente individualizada, los almas el alma, ¿no? Lo que hablamos como alma. Y es solo justamente es esa ignorancia sobre su propia naturaleza la que le hace que nazca y vuelva a nacer con diferentes cuerpos sucesivamente, ¿no? O sea, estamos hablando aquí, realmente esto habla de las reencarnaciones, pero es una explicación distinta a la reencarnación, ¿no? Por lo menos cuando alguien te pregunte si crees en la reencarnación, o por lo menos qué crees que es la reencarnación, pues bueno, esto es una explicación interesante al respecto de qué es la reencarnación, ¿no? De ese jiva, de esa mente individualizada que no entiende su naturaleza y surge el ego, ¿no? Y de ahí empieza a surgir nacimientos y estar en el samsara y estar en el estado mental de dualidad, ¿no? Y todo lo que está creado está separado de ti, aunque lo creas primero tuyo y tú vienes de la conciencia pura, ¿no? Entonces Rama intervino entonces diciendo: Sagrado Señor, las enseñanzas de los sabios de mente pura pueden considerarse verdaderas escrituras, y los puros de corazón cuya visión no está dividida en el sujeto y objeto deben ser considerados sabios, los que conocen la naturaleza, ¿no? Las personas inmaduras pueden alcanzar la luz de la verdad con ayuda de la enseñanza y la compañía de estas personas iluminadas. Pero en este mundo, Señor, vemos que la semilla nace del árbol y el árbol nace de la semilla. ¿Se puede decir entonces que los diversos seres nacieron del absoluto Brahman sin semilla ni acción alguna por su parte? Y entonces, o sea, esto habla un poco del libre albedrío, ¿vale? O sea, dicen que si realmente los jivas o los puros o los seres, ¿no? El cuerpo-mente tiene algún tipo de acción, ¿no? Realmente actúa de alguna manera sobre todo lo que sucede. Vasista respondió con elocuencia: si observas cuidadosamente, querido príncipe, verás que solo cuando la mente está involucrada en la acción se ve obligada a recorrer los frutos de la misma. Por lo tanto, la única semilla del karma es la mente. O sea, si observas verás que solo la mente, cuando está involucrada en la acción, se ve obligada a recoger los frutos de la misma. O sea, cuando se siente hacedor, se produce el karma. Es cuando hay el yo he hecho tal, entonces va a tener una repercusión. Pero si eliminas el yo he hecho tal, no hay ninguna repercusión. El karma solo existe de la mente.
O, buah, imagínate, mismamente algo más burdo como hago esto y digo, voy a recibir una reprimenda gordísima por haber hecho esto. Eso sería el karma, ¿no? De la mente, ¿no? Pero yo he hecho esto, entonces voy a recibir esa reprimenda. Pero realmente si ya no existe el yo he hecho eso, perdón, no hay reprimenda, no es posible, ¿no? Entre mente y acción, es decir, entre atibhajika y karma, no hay diferencia alguna. Entre mente y acción. Antes de proyectar... Espera. Antes de proyectarse como acción, la mente se ve como cuerpo dispuesto a la acción. ¿Vale? Tiene un pensamiento y ya ve como que va a ir a hacer va a realizar eso que ha pensado supuestamente desde este cuerpo material, ¿no? La acción o karma no es más que el movimiento de la energía, de la conciencia que hemos llamado chit shakti, y este movimiento produce frutos inevitables. Cuando la mente cesa de actuar, no hay acción de ningún tipo. Fíjate, o sea, es esa energía de la mente de producir que produce un movimiento que puede ser por deseo cuando realmente se producen esos frutos indeseables, karma, ¿no? Y a su vez cesa cuando ya no hay ninguna acción de la mente que produce nada, cuando ya no hay ese deseo de la mente de hacer absolutamente nada, ¿no? O movimiento de la mente en sí, ¿no? Porque la mente ya hemos dicho que es el que crea todo, es cuando produce ese movimiento. O sea, la acción o karma no es más que el movimiento de la energía de la conciencia que hemos llamado chit shakti, y este movimiento produce frutos inevitables. Cuando la mente cesa de actuar, no hay acción de ningún tipo. De la conciencia, por cierto, movimiento de la energía de la conciencia, porque es conciencia en sí. La acción o karma no es más que movimiento karma, y sobre todo cuando es la conciencia individual que lo hace, ¿no? La mente es solo percepción, y la percepción es un movimiento de la conciencia. La expresión de ese movimiento es la acción. O sea, sientes una cosa, lo expresas o produces un movimiento. Entonces, este es el que produce placer o dolor. La mente es un deseo que brota en la conciencia omnipotente e infinita. No es real ni irreal, aunque puede parecer ambas cosas, y su función es captar, percibir, comprender. Aunque no es distinta a la conciencia, cree serlo. Aunque no actúa, cree actuar. El jiva y la mente son inseparables, o por mejor decir, idénticos. A ver, déjame leer este último párrafo otra vez. La mente es solo percepción, y la percepción es un movimiento de la conciencia. La expresión de ese movimiento es la acción. O sea, él comprende que él percibe que hay un movimiento, y entonces él expresa ese movimiento, es la acción, que produce placer o dolor al expresarlo. La misma mente es un deseo que brota en la conciencia omnipotente e infinita. O sea, brota la conciencia infinita. No es real ni irreal, aunque puede parecer ambas cosas. Y su función es captar, percibir, comprender. O sea, la función de la mente es percibir, comprender. Por eso buscamos siempre una razón, causa, efecto. Estamos buscando comprender continuamente, estudiar, aprender más cosas. Captas con la mente, enfocas, percibes y comprendes. ¿Vale? Esa es su función. Aunque no es distinta a la conciencia, cree serlo. Cree ser distinta a la conciencia. Aunque no actúa, cree actuar. Claro, yo he actuado, yo he movido esto, yo he calmado mi dolor, yo he solucionado este problema emocional. El jiva y la mente son inseparables, o mejor dicho, idénticos. Vale, no sé si mis conclusiones están correctas al nivel de lo que está diciendo el párrafo en sí, o la expresión de lo que es la mente a estos niveles. No sé si me explico, pero es para releer esto otra vez, y cada uno pues entenderlo a su manera. Bueno, yo creo que está muy bien escrito, pero bueno, como son muchos palabras y muchas descripciones de diferentes conceptos, no es fácil, a veces te pierdes, pero bueno, básicamente yo creo que está bien expresado y me parece muy interesante. Es una explicación de la mente que yo nunca había escuchado antes. Cuando la mente piensa una cosa, sea la que fuere, los órganos de acción se esfuerzan por conseguirlo, porque la mente, como hemos dicho antes, solo es acción. Claro, coge el movimiento y produce una acción. Mente, intelecto, ego, conciencia individualizada, acción, fantasía, nacimiento, muerte, tendencias latentes, esfuerzo, memoria, sentidos, naturaleza, maya, y todo ese tipo de términos se refieren a la mente. Solo son palabras carentes de realidad. La única realidad es la conciencia infinita, en la cual concebimos que existen todos estos conceptos. Todas ellas brotan cuando la conciencia se ve a sí misma, en un momentáneo autoolvido como objeto de percepción.
Cuando la conciencia pura se refleja y se observa a sí misma, es cuando surge todo esto. Vale. Pero bueno, me parece interesante para poder describir lo que es la mente y cuál es la esencia de la mente. Y yo creo que esto es para releer este párrafo, por cierto, este capítulo en su totalidad. Que yo eso creo que lo voy a hacer luego posteriormente, porque a la hora de expresarlo he sentido que no era exactamente hay cosas que se me han escapado de lo que es la mente en sí, ¿no? Como a nivel conceptual, ¿eh? Porque al final lo importante saber es que viene de lo mismo, que es la conciencia pura, es solo eso y cree que no lo es. Y produce una acción, un movimiento, y eso a su vez produce por deseo y produce karma. Y que ese karma se disuelve cuando entiendes la naturaleza de ese deseo o de lo que es la mente en sí, ¿no? El jiva y la mente son inseparables. Fíjate, ahora ya te dice que el jiva, que es la mente individualizada, o la mente, son inseparables, o por decir, mejor dicho, idénticos, ¿no? Y cuando la mente piensa una cosa, sea la que fuere, los órganos de acción se esfuerzan por conseguirlo, ¿no? Que serían los órganos que tenemos, estómago, intestino, se esfuerzan por conseguirlo, porque la mente, como hemos dicho antes, solo es acción. Vale. Bueno, pues vamos a ver otros posts ahora. Luego ya voy con el último capítulo, que también son 2 páginas, para no saturar todo con texto escrito, que sé que es saturable. Que sé que produce saturación. No saturable, Dios mío. Bueno, sigamos aquí. Vale, este es de Rupert Spira. Como el espacio no puede ser contenido en ninguna forma. Y sin embargo contengo todas las formas aparentes. O que aparecen, ¿no? O sea, no puedo definirme con forma, pero sin embargo en mí aparecen todas las formas. Es un poco esto. En mí aparece eso. En lo que soy aparece la mente. ¿Vale? Pero yo no aparezco en la mente. Como dijo Juan Manzanera, eso decía, y es muy profundo para poder comprenderlo o aprenderlo. Es posible, es seguramente posible, ser consciente de lo inmanifestado a lo largo de tu vida. Lo sientes como un sentido profundo de paz en algún lugar en el background, o sea, en algún lugar. Ay, mierda, stillness. Espera. Déjame mirar, que lo miré ayer, pero se me olvidó. No sé si incluso la tendré por aquí guardada. A ver, no. Dícese. Eso, quietud, vaya. Lo sientes como un sentido profundo de paz en algún lugar y quietud, y una quietud que nunca que no te deja. No da igual, dando igual incluso lo que pase ahí fuera, ¿no? O sea, te produce cuando, o sea, dice Eckhart Tolle, ¿no? Que a lo largo de tu vida es posible que seas consciente de ese estado en algún momento, en un momento que notes una paz profunda y una quietud, pase lo que esté pasando, lo que esté pasando en el exterior, ¿no? A mí me ha pasado y me ha pasado muchas veces, y lo cierto es que no me di cuenta hasta una última que fue muy potente, y entonces yo me di cuenta porque era tan obvio, y entonces me di cuenta que me había sucedido en un montón de ocasiones. En un montón, me vino a la cabeza un montonazo de momentos en los cuales no les había prestado ninguna atención y estaban ahí. Y fue a raíz de esa experiencia que fue tan fuerte, o que digamos que era quizás más intensa que otras, o que ya estaba hasta las narices y de alguna vez me focalicé en ello, lo vi o lo sentí o me quedé ahí, ¿no? O simplemente sentí ese estado, ¿no? Y me di cuenta de todas las veces que me había sucedido. Estoy seguro que si a mí me ha pasado tantas veces, a la gente le sucede también eso, seguro, como a todos. Prestar atención a ese tipo de cosas es importante. Las cosas así no suceden porque sí, no vienen. Todo es un todo que se va creando, y dentro de esa ilusión hay un juego detrás de ello, ¿no? Y un mecanismo no es de causa y efecto, sino de coincidencias y de cosas que están entramados, ¿no? Si lo puedes llamar mentales, si quieres, le vas metiendo la mente ahí para entender que hay, o quizás simplemente es. Pero bueno, es
es observable y hay que fijarse en esas cosas que están en nuestra vida diaria. Se podría llamar magia dentro de la ilusión, pero es magia, ¿no? Este es de Thich Nhat Hanh. No es la impermanencia lo que te hace sufrir. Lo que nos hace sufrir es querer que las cosas sean permanentes, cuando no lo son, ¿vale? Sí, es eso, es como cosas tan simples como ir a comer, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, las comidas de Navidad, y estar súper contento, pasártelo genial, y cuando termina, pues decir, joder, qué bien me lo he pasado, pero añoro que no esté otra vez, o sea, no seguir ahí, porque me lo estaba pasando también, que quería mantenerme, ¿no? Pues eso es, ¿no? En realidad es algo no permanente. No existe nada en este mundo que sea permanente. Nada. Ni el cuerpo, ni los pensamientos, ni nada externo. Nada, ¿no? De ahí surge ese sufrimiento y el querer que las cosas buenas sean permanentes y que las cosas malas desaparezcan, ¿no? Pero sobre todo que las cosas buenas sean permanentes. Por eso buscamos... Está muy visto hoy en día el buscar todo el rato ese estado de felicidad, con pequeñitos orgasmitos que nos mantengan en ese estado de felicidad, que es a lo que los anclamos realmente, y de forma de cosas externas, ¿no? Vamos a ver el Netflix y vamos a ver un montón de cosas que nos van manteniendo en ese pequeño estado. Es lo que buscamos, pero porque no hay entendimiento de cómo funciona la vida y de que realmente las cosas no hay ninguna permanencia, ni un estado que sean eternos, ni de verdaderos. Son cosas impermanentes que desaparecen, ¿no? No hay una comprensión tal en mucha gente, y pues vamos a hacer que en la mayor parte de lo posible sea, pues, o sea, que por nuestra parte la mayor parte de personas puedan conocer la impermanencia de la vida y darse cuenta de un montón de cosas, y cambiar su perspectiva y su forma de ver las cosas, y su mirada y su motivación. Eso es un deber personal, algo que me apetece hacer, que quiero hacer, que deseo hacer, que voy a hacer, que hago básicamente, dentro de lo que puedo y aprendiendo para hacerlo más. A ver. Aquí vamos con otro de Ramana Maharshi. El corazón no es físico. La meditación no debería estar ni a la izquierda ni a la derecha. La meditación debería estar en el yo, en el self. Todo el mundo sabe que yo soy, pero ¿quién es el yo? No estará ni dentro ni fuera, o sin, ni con ni sin, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo soy, eso es lo que es. Eso es That It's All. Concéntrate en el yo, ¿no? Yo soy, por eso decía Nisargadatta, yo soy eso, pero yo no soy. La realidad es que yo no soy Santiago, ni yo soy Ramana Maharshi, ¿no? Concéntrate en el yo soy. No hay ni dentro, ni con, ni fuera, ni a la izquierda ni a la derecha. Es yo soy. Este es de Tirumalai Krishnamacharya. Dice así. Inhala, de la filosofía Vedanta, Advaita Vedanta, ¿vale? Inhala y Dios se te acerca. Mantén la inhalación y Dios se queda contigo. Exhala y también te acercas a Dios. Mantén la exhalación y ríndete a Dios, ¿no? Ese es el gran secreto de cuando la gente medite, los maestros meditan o te hablan de la meditación. El gran secreto es la respiración. Es mantenerte focalizado en la respiración, porque ahí es donde está. Cuando dice Dios es eso, es porque la mente no entra, cuando no está. Se produce un gap, como decía Eckhart Tolle en ese post que he puesto anteriormente. Se produce un espacio en el cual la mente no aparece, y ahí es donde está Dios, justamente, ¿vale? Y es donde puedes ver tu esencia y tu ser, ¿no? Ahí es el camino, ¿no? Básicamente con palabras y en la comprensión y en la forma en la que se expresan y lo expresan.
otro de Sri Ramana Maharshi, cuando el ego se va, la realización surge por sí misma. La realidad es simplemente la pérdida del ego. Analiza qué es el ego, focalízate en el ego, observa el ego qué es, de dónde viene. Y acuérdate un poco por el entender de la mente, el querer conocer y el entendimiento, porque todo es un proceso también, ¿no? Es la mente misma la que me atrapa, pero es la mente misma la que me lleva a búsqueda de desarrollo personal o aquí, ¿no? Es decir, es la que te lleva a todo esto también, ¿no? Del conocimiento. Ese capítulo que hemos visto ahora del Yoga Vasista, en el cual te habla de la naturaleza de la mente, te va hablando de cómo surge esa mente individual, cómo surge el alma y cómo se va reencarnando de distintas vidas y de dónde surge y cómo se transforma, cómo se diluye la ilusión de ese yo individual, ¿no? Mental, ¿no? Y cómo se diferencia del cuerpo y en qué se diferencia del cuerpo, de que uno es más sutil y el otro es más pesado y es distinto, ¿no? Ese tipo de cosas que son filosofía pura en el fondo, ¿no? Pero filosofía en base a conocimiento y a experiencia, ¿no? No a estar pensando y dilucidando con la cabeza, sino a la... La diferencia con la filosofía es que la filosofía, digamos, no todo el mundo, imagino, pero cuando hablas de una palabra, ¿no? Intentas discutir esa palabra, te viene, empiezas a imaginar un montón de cosas, ¿no? Esto viene de la experiencia personal de estos maestros que simplemente conceptualizan en lo que pueden su experiencia, ¿no? Sabiendo los límites de lo que son las palabras, los límites de la mente, ¿no? Eso es lo bonito que tiene todo esto. Y lo grande, ¿no? Y ahí está la fe, radica en tener fe en todas estas personas que han trascendido eso y que tú eres lo mismo, ¿no? Para ese camino, en lugar de búsqueda de felicidad, que como dice Alfred Font, te produce infelicidad, porque no tienes que buscar nada, ya lo eres, sino esa búsqueda de reconocerte a ti mismo para trascender ese anhelo, ese vacío que sentimos, ¿no? Y que realmente nos hace sufrir, ¿no? Trascender y todos, ¿no? Para que todos podamos trascender ese sufrimiento en el fondo, ¿no? Por eso estas personas se ponían ahí, estaban ahí y se les juntaba, bueno, evidentemente había mucha gente que había mucho devoto, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Están ahí y la gente está a su alrededor porque producían algo, efecto, ¿no? Y porque sobre todo en un momento dado para seguir creciendo se dan cuenta de esa necesidad de no solamente en uno mismo focalizarse, sino o en ya estoy aquí, estoy en el gozo, pero también por el resto de personas para que dejen de sufrir también, que puedan trascender también ese sufrimiento, ¿no? Hipócrates, y you are not a doctor, si no eres tu propio doctor, eres un loco. Vale, otra cosa que viene a colación de los primeros posts que he puesto, dice, tienes que ser tu propio doctor, no es otro doctor el que tiene que ser tu doctor, o sea, el que te va a curar, ¿no? Tú eres tu propio doctor, y si no lo eres un loco. Hipócrates. Me ha gustado el dibujo, porque además es muy hinduista, ¿no? Y fíjate, con todo, y realmente está bonito. Que diga The Lion Law, la ley del león. Vale, voy a hacer otro post más, el último, y luego hago con el último texto del Yoga Vasista, que es relacionado también con el Jiva, lo que hemos estado viendo el Jiva de la mente individualizada, y todo es como más profundizar en eso, ¿vale? Me parece muy importante la comprensión, ¿no? De cómo te van explicando cómo se va formando desde el todo, cómo se forma el fuego, el aire, luego cómo se forma la forma material, la mente, donde surge, ¿no? Luego qué es la mente, donde surge la separación con el cuerpo. Es decir, me parece súper interesante esas explicaciones, ¿no? Vale. El despertar. La profundidad de tu despertar espiritual está muy conectada con el número de sombras que te has enfrentado y el dolor o el sufrimiento que has tenido, ¿no? que has soportado, ¿no? La mayoría de los almas evolucionadas irradian sabiduría y luz y se han enfrentado, han caminado por estas profundidades, oscuras, ¿no? Por estas de la oscuridad, ¿no? Han estudiado la oscuridad y pueden volverse luz
para otros, ¿no? Al haber pasado y al haber caminado y por estos estados de oscuridad, ¿no? De profundas oscuridades, ¿no? Eso, y gracias a ello pueden ser luz, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Recuerda que cualquier trial, cualquier cosa que te suceda es un paso más hacia un estado mayor de conciencia, ¿no? O sea, trial, joder, no me sale como cualquier cosa, cualquier problema que te enfrentes o una situación. O con batalla, o bueno, es que no es batalla, déjame buscar exactamente cuál es la real descripción de ello, la palabra exacta. Cualquier ensayo, bueno, aquí no sé, that every try is stepping to, o sea, cualquier cosa de estas que de sombras, de oscuridad, todo eso es un pasito más para llevarte a un estado de conciencia mayor, ¿vale? O sea, no una persona que esté sufriendo, que esté en ataques de ansiedad, que no piense que es el final o que no, es un principio también. Le va a aportar luz en un momento dado. O sea, es un poco así, un estado mayor de conciencia en un momento dado, sobre todo luz. Que en un momento dado enfoque que de dónde viene esa ansiedad y que se da cuenta que son muchos pensamientos y que empieza a focalizar. Pero todo eso va a venir espontáneamente porque a mí me ha venido de esa manera en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un camino, pero el camino del sufrimiento es para todos los seres humanos, porque todos estamos ahí. O sea que bueno, que no sea un estado final ni que desespere en un momento dado, que sea simplemente luz para poder crecer y para seguir avanzando y para llegar a un estado mucho mayor de satisfacción y de plenitud. Y de trascendencia, y trascender el miedo, el sufrimiento en lo más posible hasta trascenderlo del todo, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente es el camino que toma todo esto, que realmente en este mundo en el cual vivimos un poco así, que ya te digo que mostramos solamente lo bien que nos lo pasamos, pues es difícil, ¿no? Y es muchas veces difícil ser verdaderamente justo con uno mismo, sin engañarse a uno mismo y ver que en hasta la persona que parece más feliz en su día a día tiene un montón de estados parecidos a estos, ¿no? Quizás estados brutales porque está metido, o porque, bueno, cuando las cosas solo te salen bien o en la vorágine esa, pues no lo parece, ¿no? Pero si te enfocas te das cuenta que hay un montón de esos momentos y que te llaman a la puerta, quizás no con tanta dureza o como otras personas, pero bueno, al que le toca vivir momentos duros, de oscuros o de esos estados, es porque, bueno, hay un ego potente, pero ha tocado y toca en ese momento, y todo eso va a ser una bendición al final para esa persona. Es bendición, de verdad os lo digo. Y vamos con los últimos textos, el último capítulo. Ya hemos dicho que estoy hablando de capítulos del yoga vasista sobre la naturaleza de la mente. Y mira, este es el que se llama naturaleza de la mente, justamente. Dice, cuando velada por la ignorancia, la conciencia se ve a sí misma en estado de agitación e interpreta sus propias perturbaciones como objetos que existen fuera de ella, se conoce a sí misma como manas o mente. Es decir, cuando la conciencia se refleja y entonces empieza a visualizar y ahí sucede un momento en el cual cree que esa visualización está separada de lo que es ella, se produce la mente. Se produce un estado de agitación y de deseo, ¿vale? De movimiento, y en ese momento se produce como una ilusión de pensar que está separado, ¿no? Que son objetos que existen fuera de ella, y entonces se produce la mente. Cuando fija su atención sobre una percepción determinada, se conoce como body o intelecto. Es decir, cuando fijas y ves algo, por ejemplo, un micrófono en concreto, ya se conoce como una percepción determinada, con facultad esencial de determinar o comprender. A partir de entonces empiezas a comprender y la mente busca comprender, conocer. Cuando en el colmo de la ignorancia y la locura se identifica a sí misma como un objeto concreto y existente, se conoce como amkara o ego. O sea, cuando ya realmente, porque al principio, digamos, se crea una perturbación y lo ve a sí misma, o sea, interpreta a su perturbación como objetos que existen fuera de ella, ¿vale? Entonces se produce la mente. Cuando fija su atención sobre algo, se produce el intelecto y comprender. Y cuando ya
se identifica a sí misma con un objeto concreto y existente. Es decir, cuando ya piensa que yo ya estoy separado de ese objeto, de ese micrófono, ya entonces se produce el ego. Cuando abandona la investigación adecuada y se pone a jugar con el torrente de pensamientos que surgen y desaparecen sin cesar, se llama chita o sustancia mental. Cuando ya deja de investigar su verdadera naturaleza y ya empieza a jugar dentro del juego de la separación de lo que es el ego y la separación con el torrente de pensamientos que surgen y desaparecen, y empiezas a crear todo lo que vas creando y moviéndote con respecto a esa creación, se llama sustancia mental. Pocas veces se ha definido así las funciones de la mente, de forma tan breve y enjundiosa. No, a mí me parece una descripción increíble. Puesto que este movimiento de la conciencia que llamamos percepción o pensamiento es acción sin agente responsable de tal acción, cuando persigue el placer de este ilusorio agente, la propia conciencia se conoce como acción o karma. ¿Vale? Es decir, que ya una vez creado ese movimiento, puesto que en la conciencia que llamamos percepción es una acción, en realidad no hay un agente responsable de tal acción, porque todo es conciencia pura. Pero cuando persigue ese placer ilusorio, es decir, cuando se mete en ese placer en la sustancia mental y persigue ese placer ilusorio, o sea, se queda ahí. La propia conciencia se conoce como acción o karma, es cuando surge el karma y la acción, ¿no? Empiezas a actuar y se produce un karma en relación a ello, todo mental, ¿vale? Cuando la conciencia cree haber visto cosas en un momento anterior, se conoce como smriti o memoria, fíjate. Cuando ya empieza a crear qué hice antes, empieza a salir una imagen, ¿no? Cuando la conciencia cree haber visto cosas en un momento anterior, o sea, le empiezan a surgir imágenes anteriores, ya empieza a crear la memoria y el pasado, ya empieza a crearse el espacio temporal. Cuando los efectos de placeres pasados continúan presentes en la sustancia mental, aunque ya no se perciban directamente, la conciencia se conoce como vasanas o tendencias latentes. Cuando es consciente de que vamos con la última hoja. Cuando es consciente de que esta última división del sujeto y el objeto solo es producto de la ignorancia, se conoce como vidya o conocimiento. Conoce, ya no es tan ignorante. Ya conoce la diferencia entre el sujeto, o sea, ya no ve la separación, entiende la separación. Y cuando se mueve en dirección contraria, hacia un total olvido de sí misma, y se hunde rotundamente en falsas ilusiones, esa misma conciencia se conoce como avidya o ignorancia. O sea, cuando ya se mete en ello y se hunde profundamente en ese sustracto mental, en ese ego, y falsas ilusiones, en esa ilusión, entonces se convierte en ignorancia. Cuando entretiene el ego con sensaciones, se conoce como sentidos. Fíjate, los sentidos, ya el ego con sensaciones. Cuando permanece manifestada en el ser cósmico, se conoce como prakti o naturaleza. Cuando crea confusión entre la realidad y la apariencia, se conoce como maya o ilusión. Cuando se disuelve en el infinito, es la liberación llamada moksha, cuando se disuelve en el infinito. Cuando se siente esclavizada es esclavitud o banda, y cuando piensa que es libre es emancipación o nirvana. Fíjate. Espera un segundo, déjame volver a la anterior. Cuando es consciente, todo es de la mente, fíjate. Cuando es consciente de que cuando la mente es consciente de esta división. Bueno, no, espera un momentín. Trasladada por la agitación, la mente solo es la luz de conciencia, por favor. No, espera. Cuando es consciente de esta división del sujeto y el objeto, solo es producto de la ignorancia, se conoce como conocimiento. Vale, es que no lo había entendido bien. La mente solo es luz de la conciencia eclipsada por la falsa convicción en la existencia del jiva. Es solo luz en la conciencia, es algo que surge de la conciencia, es luz, bueno, es la conciencia, pero es luz que simplemente está eclipsada, que no ve, por la falsa convicción, porque no entiendes una letra, y la convicción de la ilusión de la existencia del jiva individual, ¿no? Y que está separado. Esta mente se encarna ella misma en diversos seres humanos, divinos, demoníacos y celestiales. ¿Qué utilidad puede tener analizar todas estas experiencias externas si la verdad es muy otra? El único factor que tenemos que examinar es la propia mente. Porque cuando investigamos directamente su naturaleza, todos los objetos creados, o mejor dicho, todas esas experiencias se ven como creaciones suyas. Esto es como cuando estás en la típica película de zombies que no puedes cargarte a los zombies porque por más que mates aparecen miles, hasta que te matas a la madre zombie, ¿no? Y una vez la matas, o de repente todos los zombies desaparecen. Pues esto es igual, vas directamente a donde tienes que ir. Y la dirección es la mente.
comprender, entender, visualizar, observar la mente. Esa es la clave. No tienes que pararte en todas las cosas externas. No, de ahí no vas a encontrar nada. Es simplemente, esa es la clave, es la dirección. Una vez conquistes, no, pero lo observes, entiendas, se disuelve todo el resto. El maya, ¿no? Vamos, digámoslo así. El único factor que tenemos que examinar es la propia mente. Porque cuando investigamos directamente su naturaleza, todos los objetos creados, o mejor dicho, todas estas apariencias se ven como creaciones suyas. Solo la conciencia infinita permanece como algo realmente increado por la mente. Cuando es observada atentamente, la mente se reabsorbe en su substrato y parece disolverse. Cuando la mente se disuelve, se produce la liberación y cesan las reencarnaciones. Lo que parece nacer y morir solo es la mente. Pero la mente se reabsorbe y parece disolverse. Cuando la mente se disuelve, se produce la liberación y cesan las reencarnaciones. Sí. Pero hay que ir más allá. Creo que es más allá incluso, que es cuando surge cosas como la compasión. Bueno, da igual, eso es para mañana. Rama preguntó de nuevo, por favor, señor, ¿cómo ocurre todo esto en la conciencia pura e infinita? ¿Cómo puede la mente, que es una mezcla de realidad e irrealidad, brotar en la conciencia, que es la realidad misma, ¿no? Bueno, pues esto es para otro capítulo. Pero vamos, esa es Rama está haciendo preguntas continuamente, preguntas muy lógicas al respecto, ¿no? De, oye, si me dices esto, ¿por qué sucede esto otro, no? ¿Cómo ocurre todo esto en la conciencia pura? ¿Cómo ocurre todo esto en la conciencia pura e infinita? ¿Cómo puede la mente, que es una mezcla de realidad y irrealidad, brotar en la conciencia, que es la realidad misma, ¿no? ¿Cómo puede surgir, no? Y yo creo que aquí es donde él le dice que todo surge del deseo, en el fondo. El del deseo empieza a surgir todo eso. Porque esa ya no lo ha puesto. Ahí se acababa. Vale, pues... déjame un momentín. Pues espero yo que esto os haya gustado, ¿no? La explicación. Me parecen textos realmente, de verdad. Están aquí, los tenéis, los podéis ver, podéis releerlos. Yo os animo a ello porque me parece que son para releer, entender. Son bonitos y aunque solo sea una mera historia, ¿no? Es bonito, ¿no? Y bueno, yo muchas veces me he hecho la pregunta de qué es la mente o dónde surge todo esto, ¿no? Y me parecen explicaciones, joder, muy estudiadas, ¿no? Tienen una esencia muy, 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 muy especial. Yo de verdad os animo a leerlas y a buscarle ese sentido, ¿no? que te está dando, ese faro que nos da todo este conocimiento de dónde viene cada cosa, ¿no? Explicado, sí, desde este modus operandi, pero yo creo que es una explicación muy, muy realista, en el fondo, no está explicada con mucho jolgorio ni con mucho historieta detrás, ¿no? Simplemente es muy directa en el fondo y a mi entender muy, muy, muy comprensible y no sé. Ya te digo, animo a todo el mundo a coger estos textos y leerlos y que saque sus propias conclusiones y no lo sé. Si alguien quiere comentar algo o también está leyendo este tipo de textos actualmente y quiere aportar algún tipo de sugerencia o de apreciación o de pensamiento al respecto, por favor, no escribírmelo en los comentarios o cualquier cosa para poder leeros o en algún momento incluso en algún post o stream hablar de ello, ¿no? Y si hay algún texto o alguna cosa que queréis que en algún momento lea o analice, genial. Encantadísimo de verlo y estudiarlo, básicamente, porque esto es casi estudiar las escrituras, básicamente, que de esto va un poco también. Bueno, pues voy a dejar aquí voy a poner aquí unas fotos de hoy, de esta mañana, para que veáis cómo estaba hoy el templo. De este lado estaba, no había nubes al fondo, ¿no? Que se veía ahí todo lo que es la salida del sol. Bueno, no sale por ahí, realmente es de detrás. Esto es la zona, esto sería el este, ¿no? No es el este, esto es el sureste realmente. O sea que sale más para allá. Y este es del otro lado. Que está todo nublado.
Y qué pena que la fotografía no tenga la calidad para poder verlo más en detalle, ¿no? Pero bueno, ahí está la catedral, el castillo de San Sebastián. Y estaba la marea semi-alta, está bastante alta hoy. Y hace fresquito hoy, es un día de fresquito, pero muy bonito, muy añejo. Y esta es otra que le he hecho a la zona. Es que estaba realmente bonito. Bueno, estas cosas nunca llegan a expresar lo que ves con los ojos, que mientras tengamos ojos y podamos observar estas cosas es una gozada. Y no lo puedo captar, simplemente puedo dar meros reflejos de lo que se puede ver o lo que ha sido ese momento, ¿no? Como estás hablando de la memoria, fíjate, ya tengo imágenes de memoria. Y bueno, yo voy a dejar aquí una cancioncita debajo para terminar el post. Y por ponerle música a la vida un poquito antes de acabar, el que quiera escucharla, pues genial. Y nada, lo que me gustaría es desearos un feliz día a todos. Espero que mañana voy a intentar hoy trabajar así un poquito, cuadrar un poco las cosas acerca de la compasión. Me parece un tema que me llama mucho la atención y que me está llamando a la puerta notablemente, porque, como ya he dicho, es un tema que en su momento, cuando he estado en momentos, en proyectos personales ya te digo, de sufrimiento de mucha mente, no lo quería ni ver, de alguna manera y fíjate, sin darme cuenta que era justamente eso lo que te atrapa también hacia esos momentos de oscuridad. Pero bueno, supongo que era lo necesario y era importante pasar por ahí, por ejemplo los posts que hemos visto antes, ¿no? Y sí me apetece hablar de ello. Está escuchando cosas muy bonitas. Creo que es algo que este mundo, joder, lo necesita y nos viene a todos los seres humanos de una manera increíble. Y creo que hay que no sé, ponerle altavoz a ese mensaje de la compasión. Y no al nivel de compasión básico, sino a otros niveles de compasión profundos. Y creo que es muy necesario, y más ahora en esta época que estamos viendo todo lo que se ve. Y sobre todo porque hay que dar luz, todo lo posible, todo lo que se pueda en este mundo. Y nada, con los demás os dejo con una canción que se llama Revivir. Espero que os guste. Y me despido y espero veros mañana por la mañana. Un saludo a todos. Extraordinary life, though I know I'm not extraordinary. I'm in debt, but I don't mind. This song will bring the debt to life. I face the ending of my pain. You face the pain as I slip away. You're on the edge, are you awake for a new birth, for a new day? Why don't you see that I can't cry? I wept so much and now I'm dry. I know I'm leaving home. Oh Lord, I'm leaving home. Oh no, I'm leaving home. Oh Lord, I'm leaving home. The sickness is not unto death. You're blind to see, I need your faith. My love will let the darkest place across all time, beyond all space. An extraordinary life, though I know I'm not extraordinary. I left, I'm gone, it blows my mind. I'm out of here to write my story. Why don't you see that